Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. En todas las épocas, los pequeños han tenido que expiar por la tontería de los grandes, decía Jean La Fontaine. Hoy sería el cumpleaños del escritor y poeta francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este lunes, 8º día del mes de junio, año 2024, esperando ya la dimisión en los próximos minutos del presidente del gobierno francés, de Jacques Attal. Esperamos también la reacción de los mercados ante un resultado electoral que no apuntaron las primeras encuestas y que da el triunfo al cóctel del Frente Popular de Izquierdas en Francia. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Ahora mismo, con los números delante, la ingobernabilidad de Francia parece lo más probable en el corto plazo, porque nadie tiene una mayoría suficiente ni un bloque lo suficientemente compacto como para presentar una alternativa de gobierno al presidente Macron, que probablemente le pedirá a Jacques Attal que siga con la presidencia del gobierno provisionalmente y aunque dimita, por lo menos durante los Juegos Olímpicos, que ya empiezan, y a la espera de ver qué es capaz de argumentar el Frente Popular ganador de las elecciones para formar gobierno. En el Frente Popular hay una amalgama movilizada para intentar frenar a la derecha de Le Pen, compuesta por socialistas, muy desaparecidos en los últimos años, izquierdistas extremos de Mélenchon, verdes, comunistas, trotskistas. Muy difícil encontrar ahí un candidato, aunque el líder del nuevo Frente Popular, Jacques Mélenchon, pide acción inmediata. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dice que la voluntad del pueblo de avanzar debe respetarse estrictamente, ningún subterfugio, arreglo o combinación sería aceptable. De facto, las lecciones de la votación son claras. La derrota del presidente de la República y de su coalición queda claramente confirmada. Aún así, no ha sido tanta derrota como las encuestas apuntaban. Los macronistas han quedado como segunda fuerza política. Pero claro, el primer ministro francés, Gabriel Attal, cree que es insuficiente para sostenerse democráticamente en el poder, no haber ganado las elecciones. La formación política que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un que la formación política a la que he representado en esta campaña, aunque haya obtenido 3 veces más de lo que se preveía en las últimas semanas, no tiene mayoría. Así, siendo leal a la tradición republicana y a mis principios, entregaré mi carta de dimisión al presidente de la República. Y eso es lo que pasará en las próximas horas. Mientras que el Partido Agrupación Nacional de Le Pen ha mejorado claramente su resultado, pero ha quedado lejos de la mayoría absoluta a la que aspiraba, sobre la que sembró expectativas. La voz de la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Que asegura que Francia está totalmente bloqueada con 3 grupos que tienen más o menos la misma influencia en la Asamblea Nacional. Vamos hacia eso, es triste. Perdemos un año más de inmigración no regulada, un año más de pérdida de poder adquisitivo, un año más de explosión de inseguridad en nuestro país. Así que la escena de la gobernabilidad se presenta bastante complicada en Francia para el presidente Macron. Ha cambiado un riesgo, el de la extrema derecha, por otro el de la extrema izquierda. ¿Qué reflejo va a tener eso en la formación de un gobierno? ¿De qué color? Todos los analistas parecen apuntar en la misma dirección. Macron intentará formar un gobierno de centro-izquierda, intentando evitar los extremos de Mélenchon. ¿Conseguirá hacerlo? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Qué interpretarán los mercados? Porque el paso se ha cambiado. Y la fuerza del Frente Popular, el mensaje económico, no es muy amistoso con los mercados ni con el dinero. Recordemos que el propio Mélenchon, a lo largo de su carrera política, se ha mostrado anti-euro, anti-europeísta, anti-OTAN,
poco amigo del ahorro o de la austeridad y sí del gasto público, del endeudamiento, de subir los impuestos, particularmente a los ricos. Un mensaje que empieza a resonar más en Europa después del triunfo de los laboristas en el Reino Unido. Ya veremos la realidad, cómo aterriza todo esto. En el cortísimo plazo veremos cómo cotiza la incertidumbre la escena de los mercados. A esta hora es demasiado pronto para verlo, porque los bonos no se mueven en Europa. Lo último que hicieron los bonos franceses, lo último que se vio en su mercado, fue una ligera entrada de dinero, una ligera bajada de los tipos de interés del rendimiento. Quedó el bono francés a 10 años en el 3,20%. Ya veremos hoy si su prima de riesgo, que desde que se adelantara las elecciones ha estado rondando los 75 puntos básicos, evoluciona y hacia qué dirección. ¿Es un aumento del riesgo país en Francia? ¿Qué dirá la bolsa francesa en cuanto empiecen a moverse los futuros? Sí, ya podemos adelantar cómo vienen los futuros de las bolsas europeas y americanas en el comienzo de la semana, como contexto general. Y vienen suavísimamente correctivas. El futuro del Eurostoxx baja 3 puntillos en 5.020. El futuro americano baja más claramente. El futuro del S&P 500, 10 puntos de recorte, 2 décimas, está en los 5.557. Hoy en Capital Radio, en el tiempo de análisis de inteligencia económica, nos acompañará en el análisis económico del resultado electoral en Francia el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Manuel López Linares. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, Rafael Moreno y Miguel Yagüe hasta que abran los mercados, en los que se cotizarán cosas que ya están pasando en Asia y que enseguida revisamos: datos en Japón, huelgas en Corea del Sur en Samsung, movimientos también en el lado occidental, con Boeing como protagonista a punto de declararse culpable del cargo criminal por los accidentes del 737 MAX, o aquí en España, lo que un diario económico 5 días dice, adelantando que viene una OPA en Grifols, con el diálogo entre la propia familia propietaria del 30% de la compañía de hemoderivados y el fondo Brookfield. Intentarían quedarse con la totalidad de la empresa. Lo comentaremos. Actualizamos ahora las noticias más importantes del día con Miguel San Martín antes de tomar la temperatura en tiempo real a los mercados de Asia. Y aquí tenemos en Europa, en Francia, al nuevo Frente Popular ganando la segunda vuelta de las legislativas francesas sin mayoría absoluta. Es una de las mayorías simples de la nueva asamblea, pero consigue triunfo por delante del bloque de Macron y de la agrupación nacional de derecha de Marine Le Pen. Con los 577 escaños de la Cámara ya asignados, el nuevo Frente Popular de socialistas, comunistas, ecologistas y los radicales de la Francia insumisa queda en primer lugar con 182 escaños, más 13 independientes. El bloque macronista, con 3 partidos, pierde su mayoría y se queda con 168 diputados, una caída respecto a los 250, pero mucho menos pronunciada de lo que se vaticinaba. Y el tercer puesto es para la agrupación nacional, que partía como gran favorita, pero se queda en 143. Aún así es su mejor resultado histórico, muy por encima de los 89 del año 22 o de los 8 que tenía en 2017. El conservador, los republicanos, se mantiene y logra 45, más 15 independientes. Se queda ahora una Asamblea Nacional muy dividida, sin mayorías claras, por lo que la gobernabilidad de Francia entra en una fase incierta en un país sin tradición de coaliciones. La participación muy alta, del 67%. La más alta con diferencia de los últimos años. El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, exige al presidente Macron que nombre ya un primer ministro de su alianza. Y que admita su derrota en las legislativas y facilite un gobierno de izquierdas. Mélenchon ha pedido a Macron que no intente escapar de la derrota y ha afirmado que el primer ministro, Gabriel Attal, debe irse para dar paso a un jefe de gobierno del nuevo Frente Popular. El presidente tiene el poder, el presidente tiene el deber de convocar al nuevo Frente Popular a gobernar con todos sus votos y candidatos. Está preparado. El nuevo Frente Popular respetará el mandato otorgado por los votos y no aplicará nada más que su programa, todo su programa.
mais tout son programme. El presidente francés Emmanuel Macron va a tomarse tiempo para examinar los resultados y cómo se estructura esa nueva Asamblea Nacional antes de decidir sobre el gobierno que se pueda constituir. Además, Macron viaja el lunes hoy a Washington para participar en la cumbre de la OTAN que terminará el jueves. Su primer ministro, Gabriel Attal, sí ha confirmado que dimite hoy. Je sais qu'à la lumière des résultats, bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude. Sé que a lo largo de los resultados muchos franceses sienten una forma de incertidumbre sobre el futuro porque no ha salido ninguna mayoría absoluta. Nuestro país vive una situación política sin precedentes. Se prepara para recibir al mundo los Juegos Olímpicos dentro de un par de semanas. Dicho esto, por supuesto, cumpliré mis deberes mientras sea necesario. No puede ser de otra manera en vísperas de una cita tan importante para nuestro país. El líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, lamenta la derrota, pero recuerda que han duplicado sus apoyos, por lo que considera que pone los cimientos de una victoria futura. Su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, señala que el país se encamina a un parón y a depender de la extrema izquierda. La alianza del deshonor y los peligrosos acuerdos electorales de Emmanuel Macron y Gabriel Attal con las formaciones de extrema izquierda privan esta noche al pueblo francés una política de recuperación por la que, sin embargo, se decantó de forma abrumadora al ponernos en cabeza en las elecciones europeas y luego el domingo pasado también la primera vuelta de las legislativas, con casi el 34% de los votos emitidos. Estos acuerdos electorales arrojan a Francia brazos de la extrema izquierda de Mélenchon. Al no tener fecha límite para formar gobierno, podrían pasar semanas hasta conocer quién será el próximo primer ministro francés. Bueno, ¿y qué dice el programa económico que dice que quiere aplicar completo Mélenchon, el programa del nuevo Frente Popular? Pues entre otras cosas, subir los impuestos, aumentar la presión fiscal en el país. Y quiere bloquear los precios de la energía y de los productos alimentarios básicos, aumentar el salario mínimo un 15%, hacer totalmente gratuitas las escuelas públicas, entre otras medidas como rebajar la edad de jubilación, volverla a los 60 años. El coste del paquete es un déficit de al menos 160.000 millones de euros al año, según un estudio de la Fundación para la Investigación de las Políticas Públicas. Para financiarlo, la coalición de izquierdas apuesta por aumentar los ingresos fiscales, una reforma para hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, la vuelta del impuesto de patrimonio, la creación de 2 nuevas tasas sobre los superbeneficios y también sobre todos los productos importados. Por lo demás, vamos a situar otras claves que nos interesan en el comienzo de la semana, con Egipto de nuevo como protagonista, acogiendo otra vez a delegaciones americanas y de Israel para discutir la posibilidad de una tregua en Gaza. Así lo ha informado la televisión estatal egipcia. Será en los próximos días para abordar los puntos pendientes sobre un posible alto el fuego en la franja, después de que el grupo islamista Hamás presentara una contrapropuesta. Una fuente de alto nivel señala que Egipto también realiza contactos con todas las partes con el objetivo de alcanzar ese acuerdo. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, insiste en que cualquier alto el fuego en Gaza debe permitir a Israel reanudar los combates hasta que se cumplan sus objetivos. Mientras tanto, el presidente de turno de la Unión Europea sigue con su iniciativa propia y sin consultar a nadie se ha plantado en Pekín, y va a reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Una visita que no había sido anunciada del primer ministro húngaro. De hecho, él mismo ha publicado una foto de su llegada al aeropuerto de Pekín, donde ha sido recibido por la viceministra de Exteriores china. Este ministerio ha informado de que se va a reunir con Xi para mantener una comunicación profunda sobre cuestiones de preocupación mutua, pero no han dado más detalles. El pasado viernes, recordamos, Orbán se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien mantuvo una conversación franca, según el Kremlin. Mientras tanto, el nuevo ministro británico de Defensa, John Healey, anunció en una visita a Odessa que el Reino Unido va a seguir proporcionando un nuevo paquete de apoyo a Ucrania, en el que va a incluir más armas de artillería, municiones y 100 misiles de precisión. Nada más asumir el cargo, Healey se ha reunido con el presidente ucraniano y con el titular de defensa de ese país. También se compromete a acelerar el apoyo militar que se había acordado en abril para que llegue en los próximos 100 días. Nos hemos comprometido a mantener el apoyo del Reino Unido a Ucrania. Queremos aumentar ese apoyo. Así que mi decisión de estar aquí en mi segundo día de trabajo refleja esto como nuestra primera prioridad y nuestro primer compromiso con ustedes, con Ucrania. Tienen el Reino Unido como el amigo más firme. Nuestra relación es especial. Ucrania informa de un ataque con éxito a 2 instalaciones petroleras en la región rusa de Krasnodar, próxima a la anexionada península de Crimea. Por su parte, Rusia ha derribado 5 misiles HIMARS sobre Melitopol. Además, el gobierno ha extendido hasta el fin de año la prohibición de exportar arroz que impuso en julio del 22 para proteger el mercado interno. Muchos nuevos nombres en la política europea. La nueva ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, va a anunciar hoy en su primer discurso su compromiso
con las decisiones difíciles que espera impulsen el crecimiento económico. Entre lo que se prevé que incluya cambios rápidos para desbloquear las infraestructuras y la inversión privada. Será una comparecencia ante líderes empresariales en la que reconoce que hace falta ese crecimiento para ayudar a financiar el aumento del gasto en servicios públicos sin poner nuevos impuestos. Rives ha descartado un mayor endeudamiento y afirma que la deuda precisamente debe bajar para llegar a niveles mínimos a final de su legislatura. Mientras tanto, en España, hoy nueva reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales y, al parecer, algunos cambios en la propuesta inicial para reducir la jornada laboral. Se espera, de hecho, una nueva por parte del Gobierno para tratar de acercar a COE y Cepime tras una semana tensa en la que el acuerdo tripartito parecía imposible. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado desvelar su contenido, pero estará en línea con lo que le insinuaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que apuntaba a flexibilizar los plazos de aplicación o aumentar las bolsas de horas en algunos sectores. FEDEA advertía de que reducir forzosamente la jornada, manteniendo el salario, tendría consecuencias colaterales como el uso de esas horas extraordinarias o el aumento de contratos a tiempo parcial. Y las asociaciones de autónomos están pidiendo al Gobierno de España que cumpla con su compromiso de abordar la reforma de la prestación por cese de actividad. El también denominado paro de los autónomos, una cuestión que está pendiente desde hace meses debido a que lo que califican una parálisis del Ministerio de Seguridad Social. Tanto UPTA como ATA piden que se cambie, ya que se deniega en el 60% de los casos. El pasado mes de febrero, Seguridad Social abrió el observatorio para el cese de actividad de los autónomos, pero no ha habido ningún avance. Otra de las cuestiones que es que las asociaciones urgen a resolver precisamente la situación de miles de autónomos que han recibido requerimientos para devolver prestaciones extraordinarias de cese de actividad concedidas durante la pandemia. Según estimaciones de ATA, hasta 80.000 se ven obligados a devolverlas. Y en la agenda del lunes, ¿qué más tenemos? Hola, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Qué bien que ya es lunes y llego a mi cita con las legiones de fieles que reclaman mi presencia. Uy, qué bonito me ha quedado. Bueno, te cuento que Alemania publica la balanza comercial de mayo y coloca deuda a 3 y 9 meses. Francia ofrece la balanza por cuenta corriente y emite deuda con varios vencimientos. En España, el INE publica la estadística de sociedades mercantiles correspondiente al mes de mayo. En la zona euro se conocerá el índice Sentix de confianza del inversor de julio, que podría empeorar. Y en Estados Unidos se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de junio y datos de crédito al consumo. ¿Sabes qué? Pues que hoy he entendido qué significa estar de lunes. Ya te iba a poner la musiquita del himno a la alegría, porque he visto en la Sarapecia que se celebraba hoy precisamente el Día de la Alegría, pero menos mal que mis chischiribis me han avisado de que era el Día de la Alergia. Jeje. Entonces, ¿eso significa estar de lunes? Lo más preocupante es que puedo parecer más humana y eso no me mola. Mejor me voy ya. Chao. Sí, déjalo ahí, querida. Vamos a situar cómo están empezando los mercados en el mundo en esta semana. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 30 04 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia. La sesión correctiva ya ha empezado esta semana por el lado de los mercados asiáticos y es la dominante, salvo en la bolsa de Tokio, donde parecía que resistía el tono positivo, pero acaba de cambiar de color. Ya baja ligeramente el Nikkei, está bastante plano, en 40.892 puntos, después de publicarse los datos de los salarios en Japón. ¿Cómo van? Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, pues tenemos dos referencias. Vamos a ver con cuál de ellas se queda el mercado. Por un lado, el salario base medio de los trabajadores japoneses, que ha subido 2,5% en el mes de mayo. Es el ritmo más rápido en los últimos 31 años, después de entrar en vigor las importantes subidas salariales que han ofrecido las empresas en esas negociaciones anuales con los trabajadores. Sin embargo, si miramos los salarios reales, los ajustados a la inflación, han bajado un 1,4%. Es el 26º mes consecutivo y una cifra récord. La última vez que aumentaron fue en marzo de 2022. ¿Qué dicen los analistas? Pues creen que el impulso salarial se está produciendo realmente en Japón y aunque los salarios reales han seguido cayendo, es probable que empiecen ya a elevarse en el mes de julio. Además, han aumentado los salarios de los trabajadores a tiempo parcial y ese es un buen augurio para el consumo. Los salarios, recordamos que son clave para conocer la rapidez con la que el Banco Central de Japón podría subir los tipos de interés. Tenemos las mayores caídas del mercado asiático en las bolsas de China. Son del 1,8% en la bolsa de Hong Kong, donde, casi todo el mercado está en clara recogida de beneficios. Todo tipo de empresas, no hay ninguna en particular, están bajando. Como las propias reservas internacionales de divisas, que han caído, son datos de las últimas horas, otra vez en junio. Sí, un 0,3% en tasa intermensual, hasta 3,2 billones de dólares. El descenso ha sido de unos 9.700 millones de dólares, aunque las autoridades chinas dicen que se debe sobre todo a la subida del índice dólar y también a los cambios en los precios de los activos financieros globales. Por cierto, que el Banco Central de China ha modificado este lunes sus operaciones de liquidez en medio de una fuerte demanda de bonos. Con China como protagonista hoy en la escena geopolítica, con la visita del presidente de turno de la Unión Europea, pero a título privado, el presidente húngaro Viktor Orbán. Es curioso que el presidente de India, Narendra Modi, va a reunirse también este lunes. ¿Saben con quién? Con Vladimir Putin. ¿Y dónde? En Moscú. Sí, será la primera visita de Modi al Kremlin desde la invasión de Ucrania y también el primer viaje al extranjero desde que fue reelegido para su tercer mandato. Desde Moscú señalan que van a reforzar relaciones que califican de tradicionalmente amistosas entre Rusia y la India. Además, van a revisar una serie de acuerdos bilaterales que van desde defensa hasta comercio, inversión o cooperación energética. La visita de Modi al Kremlin se produce tras su reunión con los líderes del G7 en Italia el mes pasado, en el que el bloque de países industrializados acordó financiar la guerra de Ucrania contra Rusia con los beneficios de los activos congelados del Kremlin. India se ha abstenido de criticar abiertamente a Putin y ha mantenido una postura neutral sobre la invasión rusa de Ucrania. Las bolsas de India son las que menos bajan en este lunes correctivo en los mercados asiáticos. En Corea del Sur vemos también que resiste la bolsa y eso que el principal sindicato del gigante Samsung ha comenzado una huelga. Se llama Sindicato Nacional, cuenta con 28.000 miembros, aproximadamente un 22% de la plantilla, y hoy ha iniciado una huelga de 3 días. Es la mayor en la historia de la compañía ante la falta de acuerdo sobre la mejora de las condiciones laborales. No está claro cuál va a ser el seguimiento, su impacto en la producción. El objetivo del paro es afectar negativamente a esa producción, aunque hasta ahora el sindicato solo ha podido confirmar que en torno a unos 5.000 de sus afiliados van a formar parte de la huelga. El sindicato pide un día festivo más para todos los trabajadores y mejoras salariales. Amenaza con convocar otro paro, esta vez de 5 días, si no hay avances en las negociaciones con la empresa. Y tenemos resultados, y no muy brillantes, del fabricante de baterías surcoreano LG Energy. Es proveedor de Tesla o de General Motors, entre otros, y ha presentado resultados, un avance. Su beneficio operativo le ha bajado un 58% en los últimos 3 meses y no cumple con las previsiones. De hecho, si se excluye un crédito fiscal de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, habría registrado pérdidas. Sus ingresos le han bajado un 30% por la continua caída de las ventas de coches eléctricos. Las automovilísticas están presionando a los fabricantes de baterías para que suministren celdas más baratas y de esta forma reducir los precios de los coches. Y al mismo tiempo, LG está perdiendo cuota de mercado debido al crecimiento de los rivales chinos. Las acciones de LG están bajando un 1,4%. Esto es Capital Asia.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. Protagonistas del día en los mercados en España. Ruido de potencial OPA aparece ya recogido en la prensa económica esta mañana en el fabricante de hemoderivados, en Grifols. Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, Luis Vicente. 6 meses de drama en Grifols y llega la OPA. Pues eso cuenta, 5 días. Estamos a la espera de que nos responda la empresa Capital Radio, de que haya una aclaración a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según la información de 5 días, OPA por Grifols de 5.500 millones de euros tendría como objetivo excluir a la empresa de cotización de bolsa. La oferta se habría producido de primeras con un acercamiento, habría provocado una reunión de urgencia del Consejo este fin de semana y se presentaría de manera formal en los próximos días. Momento clave para Grifols después del drama. La familia tiene el 30%, en bolsa cae en el año un 40%, arrastrado desde enero por la acusación de Gotham de maquillar sus cuentas. Grifols ha cambiado al CEO, ha vendido la participación en Shanghai Crash, tiene nuevo CFO, responsable financiero procedente de Bank of America. Y, bueno, lo más importante para Grifols, su verdadero drama, 10.000 millones de euros de deuda y pendiente próximos vencimientos cercanos a 3.000 millones de euros, algo que ha hecho lanzar alertas por parte de las agencias de calificación. Fondo Brookfield, un conocido del tejido empresarial español y de la bolsa española, de origen canadiense, más que centenario, con 250.000 millones de euros de dólares de liquidez, estaría preparando una oferta de 5.500 millones de euros por Grifols. Ojo, que es exactamente la capitalización, el valor de mercado de la empresa. Estamos esperando confirmación. Es lo que vale actualmente Grifols en bolsa, según el mercado, efectivamente 5.535 millones de euros, que es la tercera parte de lo que Grifols valía el año de la pandemia. Y esta es una semana en la que vuelven los resultados empresariales en Estados Unidos. A ver qué nos encontramos, cómo están las expectativas, Laura. Bueno, pues es que estamos en pleno encantamiento bursátil. Cualquiera diría que alguien le ha hecho clink con la varita mágica a una bolsa americana que está espectacular. En buena medida, ya lo sabéis, por el comportamiento de los 7 magníficos. De hecho, el S&P 500 sube en el año un 16%, pero solo 24% de las empresas del índice superan el comportamiento del propio S&P. Y entonces llegan los resultados empresariales. Esta semana se estrenan los de los grandes bancos el viernes, entre ellos JP Morgan o Citigroup. Pero ¿qué va a pasar con los 7 magníficos? Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Tesla, Amazon, Alphabet. Clave si alguna de las empresas ha conseguido elevar los beneficios por encima de lo que prevé el mercado. Fijaos, el S&P cotiza un PER 21 veces, pero si le quitamos a las grandes tecnológicas, a las 10 principales tecnológicas, el PER nos baja a 16. En el primer trimestre del año, los 7 magníficos incrementaron el beneficio, Luis Vicente, un 52%, y el beneficio del S&P apenas subió un 1,3%. Lo que espera el mercado es que los resultados del trimestre que vamos a conocer, es decir, del segundo, se estreche la diferencia, el gap, y que los 7 magníficos presenten de media una mejora del beneficio del 29% y el S&P del 7%. Para personas inquietas, Capital Radio. Qué rápido has llegado hoy, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor. ¿Cómo? Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo, decía Jean de La Fontaine. Hoy sería el cumpleaños del famoso escritor y poeta francés. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Lunes, octavo día del mes de julio, año 2024, los franceses han dejado a Francia ingobernable. El resultado de las urnas, sin mayoría absoluta, deja una escena bastante compleja a un presidente Macron que sí ha logrado contener la mayoría absoluta que las encuestas proyectaban para la derecha de Marine Le Pen, pero da un inesperado ganador, el Frente Popular. Ese cóctel de grupos de izquierdas que incluyen desde los socialistas hasta la Francia insumisa de Mélenchon, que ya está pidiendo a Macron que deje a su agrupación formar el nuevo gobierno. Dice que la voluntad del pueblo de avanzar debe respetarse estrictamente. Ningún subterfugio, arreglo o combinación sería aceptable. De hecho, las lecciones de la votación son claras. La derrota del presidente de la República y de su coalición queda claramente confirmada. Bueno, pues no ha sido tanta derrota la del macronismo, que ha quedado como segunda fuerza política. Aún así, en clave republicana, el actual primer ministro, el joven Gabriel Attal, va a presentar en un rato su dimisión. La formación política que j'ai representée dans cette campagne, reconoce que la formación política a la que he representado esta campaña, aunque haya obtenido 3 veces más de lo que se preveía en las últimas semanas, no tiene mayoría. Y así, siendo fiel a la tradición republicana y a mis principios, entregaré mi carta de dimisión al presidente de la República. Pero la escena no es sencilla, para nadie, incluso para la agrupación de Le Pen, que consigue un importante ascenso en el respaldo de votos, pero queda muy lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional a la que aspiraba. Y así lo expresaba con esta decepción en sus palabras la propia líder, Marine Le Pen. Se quejaba de que Francia va a estar totalmente bloqueada con 3 grupos que tienen más o menos la misma influencia en la Asamblea Nacional. Vamos hacia eso, es triste, perdemos un año más. Un año más de inmigración no regulada, un año más de pérdida de poder adquisitivo, un año más de explosión de inseguridad en nuestro país. Bueno, pues en esta escena, ¿qué dirán los mercados? Pues con el Frente Popular como ganador, no es muy amistoso con el lado económico. Recordemos que en el programa del Frente Popular se incluyen subidas de impuestos, aumento del endeudamiento del gasto público, algunas medidas sociales que pueden desequilibrar aún la balanza francesa y elevar su deuda pública, dicen ya algunos informes a esta hora de la mañana, por encima del 118%. En los mercados todavía no tenemos muchas pistas, pero el contexto general es de corrección en el comienzo de la semana, de bajada de bolsa, ya veremos los bonos, y la prima de riesgo francesa, que desde que se adelantaron las elecciones ha estado en torno a los 75 puntos básicos. Hoy, ¿qué tenemos o qué podemos adelantar a esta hora? Que a los mercados el resultado no les va a parecer muy bonito. Ahora mismo estamos viendo en la escena de los futuros europeos, en los mercados grises, una apertura bajista que ya veremos hasta dónde alcanza, pero de momento en el Eurostoxx es de 3 décimas, por buscar un promedio de los 50 valores más capitalizados de Europa. En el caso de Francia, lo que se está moviendo es una caída similar,
de 3 décimas, tampoco mayor. Los informes dicen que de momento habrá que gestionar la incertidumbre. Ya veremos en nuestro análisis cuáles son las opciones. Hasta 5 están viendo los analistas para que imaginen lo poco claro que está el escenario. En el caso del Reino Unido, 2 décimas de recorte. En el caso de Alemania, 3 décimas. Estamos esperando datos incluidos la balanza comercial de Alemania en algunos minutos. Así que esta escena es la que hoy traemos y que vamos a aportar con nuestra análisis y mirada de inteligencia financiera y con la ayuda de Manuel López Linares, en media hora, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué escenario podemos encontrar, ¿no? Y luego también en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, Rafael Moreno y Miguel Yagüe hasta que abran los mercados. Entre medias iremos también hablando de los protagonistas en los mercados, en esta semana en la que ya empiezan a publicarse los resultados en los Estados Unidos. Hay protagonistas como Boeing, a punto de aceptar cargos criminales por los accidentes de los Boeing 737 MAX. O aquí en España, Grifols. Ya hemos adelantado que un diario económico 5 días habla de que la familia Grifols, 30% propietaria de la productora de hemoderivados, está hablando con el fondo Brookfield para lanzar una OPA por la totalidad de ella, al precio del mercado, 5.500 millones de euros. También hablaremos de ellos en esta mañana en Capital, la bolsa y la vida. Pero en Europa todo el mundo mira a Francia, a este resultado que apunta hacia una gobernabilidad complicada del país, con el nuevo Frente Popular ganando la segunda vuelta por delante del bloque de Macron y de la agrupación nacional de derechas de Marine Le Pen. Con los 577 escaños de la Cámara asignados, el nuevo Frente Popular, que es socialistas, comunistas, ecologistas y los radicales de la Francia insumisa, queda en primer lugar con 182 escaños, más 13 independientes. El bloque de Macron, que son 3 partidos, pierde su mayoría, 168 diputados, cae respecto a los 254, pero mucho menos de lo que se esperaba. Y el tercer puesto es para la agrupación nacional, que partía como la gran favorita, pero que se quedan 143, su mejor resultado histórico, por encima de los 89 del 22 o de los 8 que tenía en 2017. El conservador, los republicanos, se mantiene, logra 45 más 15 independientes. Ahora queda una Asamblea Nacional muy dividida, sin mayorías claras, por lo que la gobernabilidad de Francia entra en una fase incierta en un país sin tradición de coaliciones. La participación muy alta, del 67%. Bueno, pues ahí tenemos los resultados y las valoraciones. El líder de la izquierda radical francesa, Mélenchon, exige al presidente Emmanuel Macron con urgencia nombrar ya un primer ministro de la alianza. Que admita su derrota en las elecciones legislativas, y Mélenchon le pedía que no intente escapar de la derrota y ha afirmado que el primer ministro, Gabriel Attal, debe irse ya para dar paso a un jefe de gobierno del nuevo Frente Popular. El presidente tiene el poder, dice Mélenchon, el presidente tiene el deber de convocar al nuevo Frente Popular a gobernar con todos sus votos y candidatos. Está preparado para ello. El nuevo Frente Popular respetará el mandato otorgado por los votos y no aplicará nada más que su programa. Todo su programa. El presidente francés Emmanuel Macron va a tomarse tiempo para examinar los resultados y cómo se estructura esa nueva Asamblea Nacional antes de decidir sobre el gobierno. Además, viaja hoy a Washington para participar en la cumbre de la OTAN, que no terminará hasta el jueves. Su primer ministro, Gabriel Attal, sí confirma que dimite hoy. Sé que a la luz de estos resultados muchos franceses sienten una forma de incertidumbre sobre el futuro porque no ha salido ninguna mayoría absoluta. Nuestro país vive una situación política sin precedentes y se prepara para recibir en los Juegos Olímpicos dentro de un par de semanas. Dicho esto, por supuesto, haré mis deberes mientras sea necesario. No puede ser de otra manera en vísperas de una cita tan importante para nuestro país. La líder de agrupación nacional, Marine Le Pen, lamenta la derrota, pero recuerda que han duplicado sus apoyos y eso lo considera que les pone los cimientos de una victoria futura. Su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, dice que el país encamina a un parón y a depender de la extrema izquierda. La alianza del deshonor y los peligrosos acuerdos electorales de Macron y Attal con las formaciones de extrema izquierda privan esta noche al pueblo francés de una política de recuperación por la que, sin embargo, se decantó de forma abrumadora al ponernos en cabeza en las elecciones europeas y luego el pasado domingo en la primera vuelta de las legislativas, con casi el 34% de los votos.
Al no tener fecha límite para formar el gobierno, podrían pasar semanas hasta conocer quién será el próximo primer ministro francés. Bueno, ¿qué hay que saber del programa económico del nuevo Frente Popular? Entre otras cosas, que plantea inmediatamente aumentar la presión fiscal en el país. Quiere bloquear los precios de la energía y de los productos alimentarios básicos, aumentar el salario mínimo un 15%, hacer totalmente gratuitas las escuelas públicas, entre otras medidas como rebajar la edad de jubilación a los 60 años. El coste del paquete es un déficit de al menos 160.000 millones de euros al año, según un estudio de la Fundación para la Investigación de las Políticas Públicas francesas. Para financiarlo, apuesta por aumentar los ingresos fiscales, una reforma para hacer más progresivo el IRPF, la vuelta del impuesto sobre el patrimonio y la creación de 2 nuevas tasas sobre los superbeneficios y los productos importados. Bueno, y entre otras referencias de la actualidad, tenemos en clave geopolítica el primer ministro húngaro Viktor Orbán aterrizando en Pekín en una visita sorpresa para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. El también presidente de turno de la Unión ha publicado una foto de su llegada al aeropuerto de Pekín, donde ha sido recibido por la viceministra de Exteriores china. Este ministerio informa de que se va a reunir con Xi para mantener una comunicación profunda sobre cuestiones de preocupación mutua, pero no ha dado más detalles. Recordamos que el pasado viernes Orbán se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, con quien mantuvo una conversación franca según el Kremlin. Y en el lado europeo hemos visto a los nuevos nombres de la política ya hacer sus apariciones. El nuevo ministro británico de Defensa, John Healey, se ha presentado en Kiev, en Ucrania, prometiendo nueva ayuda al país, mientras que la nueva ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, está a punto de anunciar en horas su compromiso con decisiones difíciles para impulsar el crecimiento económico. Se prevé que incluya cambios rápidos para desbloquear las infraestructuras y la inversión privada. Será en una comparecencia ante líderes empresariales en la que reconoce que hace falta crecimiento para ayudar a financiar el aumento del gasto público sin aumentar los impuestos. Reeves ha descartado un mayor endeudamiento e incluso dice que la deuda debe bajar a niveles mínimos a final de la legislatura. Entre las referencias políticas y económicas de hoy en España, nueva reunión del Gobierno con los agentes sociales para tratar sobre la reducción de la jornada laboral. Se espera que Trabajo presente una nueva propuesta para tratar de acercar a CEO y Cepime tras una semana tensa en la que el acuerdo tripartito parecía imposible. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado desvelar su contenido, pero estará en línea con lo que le apuntaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de flexibilizar los plazos de aplicación o de aumentar las bolsas de horas en algunos sectores. FEDE advertida de que reducir forzosamente la jornada tendrá consecuencias colaterales como el uso de las horas extraordinarias o el aumento de los contratos a tiempo parcial. Y antes de ver la agenda de Sara Bot, un apunte rápido también de los autónomos, las asociaciones insistiendo al Gobierno que cumpla con su compromiso de abordar la reforma de la prestación por cese de actividad. ¿Qué tenemos en la agenda este lunes? Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que ya es lunes y te cuento que Alemania publica la balanza comercial de mayo y coloca deuda a 3 y 9 meses. Francia ofrece la balanza por cuenta corriente y emite deuda con varios vencimientos. En España el INE publica la estadística de sociedades mercantiles correspondiente al mes de mayo. En la zona euro se conocerá el índice Sentix de confianza del inversor de julio, que podría empeorar. Y en Estados Unidos se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de junio y datos de crédito al consumo. Vamos a ver, te lo dije hace día y has pasado de mí. Como Laura ha contado lo de la OPA, tengo envidia. Yo también quiero que me open del verbo opar. ¿No se puede hacer algo? Encima, como tienes contactos, hacemos eso de la información privilegiada y nos forramos. ¿Qué te parece? Mal. Ahora me lo apañas y yo opo. Tú opas, Sara. él opa y nosotros opamos. Jeje. Chao. Sara, no te vengas arriba. Vamos ya en serio a adelantar cómo vienen los mercados de Europa, incluidos también con estos tambores de OPA en la española Grifols. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha. Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esta semana comienza con ligeros recortes en las bolsas de todo el mundo. Lo estamos viendo en las de Asia, los futuros de Europa también lo marcan y los de Francia, pues igual, pero en la misma línea, ni más ni menos, en torno a las 2 décimas, viene bajando. El futuro americano también, 2 décimas, el S&P. En 2022 tenemos ahí, este es otro índice, el S&P 500 baja 2 décimas, pero está en 5.557. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Los inversores europeos se van a enfrentar esta mañana al resultado electoral. En Francia, los analistas señalan a esta hora que es probable que el mercado se sienta aliviado porque el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional de Marine Le Pen, haya quedado en tercer lugar. Sin embargo, les preocupa que los planes de la izquierda puedan deshacer muchas de las reformas pro mercado del presidente Emmanuel Macron y creen que un estancamiento podría poner fin a los intentos de controlar la deuda de Francia, que ronda el 112% del PIB. Eduardo Cabero es analista de Bankinter. Que no veamos una mayoría absoluta, un gobierno sólido, puede ser, al contrario de lo que podría intuirse, interpretado en positivo, al menos en el corto plazo, hasta que veamos qué posibles acuerdos pueden tomar y qué rumbo toma el futuro gobierno. Si nos centramos en lo puramente económico, aislando los factores ideológicos, esto dificultaría la aplicación de medidas fiscales expansivas en un país cuyos fundamentales, si estoy pensando en ratios de déficit o de deuda, ya están tocados. De momento lo que vemos a esta hora es una bajada del euro, del 0,2 frente al dólar y a los futuros de los bonos franceses descendiendo. Pues sí, eso es lo que estamos viendo. 0,25% de bajada en el futuro, en el mercado gris de la bolsa francesa a esta hora. Vamos a buscar protagonistas en este lunes, en el que, por cierto, en el lado de España hay reunión de el Comité Asesor Técnico del IBEX 35, reunión extraordinaria. ¿Va a haber cambios? Todo apunta a que entrará en el selectivo la empresa de moda y perfumería Puig en sustitución de Meliá. Puig cumple el criterio de capitalización y además supera en volumen al resto de aspirantes, y Meliá, que incumple el criterio de capitalización de manera reiterada y además se sitúa en la parte baja de la tabla en términos de volúmenes. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a ver si sabemos algo más, si tenemos alguna aclaración de lo que un diario económico español publica, que hay tambores de OPA internos en buena parte, propiciados por la propia familia Grifols, sobre la compañía de hemoderivados. Bolsa de Madrid, ¿sabemos algo más? Laura Blanco, buenos días. Sí, sabemos algo más. Luis Vicente, buenos días. Estamos ya esperando el comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque va a haber comunicado para informar acerca de esa OPA sobre la que hoy el diario 5 Días informa. Brookfield, el fondo canadiense, habría comunicado al Consejo de Grifols una oferta de compra por 5.500 millones de euros. Atención, porque es la capitalización de Grifols, por lo tanto estaríamos hablando de una OPA sin prima. Pero claro, ¿qué supone hacerse con Grifols? Hacerse cargo de la deuda, una deuda de 10.000 millones de euros, además de vencimientos en el corto plazo que se acercan a los 3.000 millones de euros. Está viviendo un año de drama Grifols después de que Gotham, en cuanto llegó el año 2024 en enero, dijese que estaba, pues maquillando sus cuentas. La compañía cae más de un 40% en el IBEX 35. Ha cambiado el CEO, ha
cambiado, ha vendido activos, ha cambiado al responsable financiero, al CFO, ha fichado en Bank of America para reconducir sus cuentas. Y ahora este fondo canadiense, Brookfield, que tiene liquidez superior a 250.000 millones de dólares, sería quien estaría cortejando a la empresa de hemoderivados. Esperamos comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nos consta que se va a producir antes de la apertura del mercado. Veremos hasta qué punto sí puede seguir adelante esta oferta. Veremos hasta qué punto la acepta la dirección de la empresa y hasta qué punto un fondo podría reconducir sobre todo la imagen de marca de esta empresa cotizada en la bolsa española. Lo iremos contando aquí en Capital Radio con una Grifols que ahora vale la tercera parte, es un buen momento de precio de lo que llegó a costar durante la pandemia. Otros protagonistas, o el año de la pandemia, el 2020, otros protagonistas del día los tenemos en el sector energético, Sandra. Sí, porque la petrolera Abu Dhabi National Oil Company ha asignado una participación del 40% en su proyecto de gas natural licuado de Ruwais a 4 grandes empresas energéticas. Ahí están Shell, Total Energies, BP y la japonesa Mitsui. ¿Y algún apunte rápido más? Para Telefónica, Barclays baja su precio objetivo desde 4,6 a 4,4. Hoy pagan dividendo Repsol, CAF y CIA Automotive y será mañana martes cuando celebre Junta General de Accionistas Inditex. A continuación, claves de Wall Street. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Y con Miguel San Martín, claves de una semana importante en Wall Street porque empiezan de nuevo los resultados. Efectivamente, el viernes cerró en verde y en el cómputo semanal los 3 índices cerraron también al alza. El Dow creció un 0,5%, el Nasdaq un 3,4% y el S&P 500 encadena 4 semanas de subidas, avanzó casi un 2% y marcó un nuevo récord. En lo que va de año el índice ya ha ganado un 16% en una sesión que estuvo marcada por esa tasa de desempleo en Estados Unidos que subió una décima y se situó en el 4,1% con 206.000 empleos netos, 12.000 menos que en mayo. El petróleo cerraba con una bajada del 0,86 y el bono 10 años bajaba al 4,27%. En la agenda, al margen de la publicación de resultados, hoy se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board del mes pasado y las expectativas de inflación y subasta de deuda pública 3 y 6 meses. Mañana martes, índice Redbook de ventas minoristas y el presidente de la FED, Jerome Powell, comparece, además de otra subasta de deuda a 3 años. El miércoles será turno para los tipos de interés hipotecarios a 30 años y el informe mensual de la OPEP. El jueves, informe mensual también de la Agencia Internacional de la Energía, el dato de inflación de Estados Unidos y solicitudes de desempleo. Y el último día de la semana bursátil será para conocer los precios al productor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Y ahora algunas claves del mercado de Asia. ICEX lleva años escuchando a las empresas y como resultado ha nacido el foro ICEX 2024, un espacio para el diálogo sobre el estado actual del sector internacional marcado por los cambios geopolíticos y las nuevas tecnologías. Este evento será un faro en medio de la incertidumbre en la que navegan las empresas. El 11 de julio, empresas de todos los sectores y tamaños compartirán escenario con representantes de ICEX para participar en conversaciones multidireccionales en un ambiente de colaboración sin precedentes. No te pierdas nada de lo que sucederá a través de nuestra programación especial del 11 de julio y las redes sociales de ICEX y Capital Radio. Foro ICEX. Un día, decenas de países, cientos de contactos. En Asia ya ha empezado la semana correctiva, las mayores caídas en la bolsa china de Hong Kong que rebasan el 2%. En la bolsa japonesa
se sostiene apenas una décima, y eso que se ha publicado el dato de salarios. Los nominales suben un 2,5%, son datos de mayo, pero si descontamos el efecto inflación, que en Japón ya se nota, es una caída del 1,4%. Llevan 26 meses perdiendo poder adquisitivo los japoneses, y no son los únicos. En el resto de Asia vemos correcciones muy ligeras también en la bolsa de Corea del Sur, donde ha empezado el sindicato de Samsung, el mayoritario, una huelga de 3 días. Y en India la corrección es bastante limitada, 2 décimas, hoy que su presidente Narendra Modi, el presidente de India, visita a Vladimir Putin en el Kremlin. Son las claves del mercado asiático. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Capital Radio. Escucha lo que viene. Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Los diarios económicos recogen el resultado de las elecciones francesas y el margen de incertidumbre que introducen en la política de este país central de la Unión Europea. Financial Times cuenta en portada que el auge de la izquierda frustra a la extrema derecha en las elecciones francesas, que el partido Le Pen está muy por debajo de los avances esperados en el Parlamento. Y en una visión de análisis, el diario británico dice que Francia regresa a su época de ingobernabilidad de la posguerra. Cuenta, entre otras cuestiones, que Japón y Filipinas firman un pacto de defensa en un intento por disuadir a China, que los legisladores demócratas se unen a las llamadas para que Joe Biden se haga a un lado en su candidatura a los demócratas, y que el Consejo de Administración de la Paramount va a vender la venta a Skydance. También que los aliados de la OTAN prometen 40.000 millones de euros para Ucrania en medio de una importante agitación interna. En Estados Unidos, Wall Street Journal también habla de los resultados en Francia y cuenta cómo la coalición de izquierdas se impone, y también cómo prominentes demócratas de la Cámara de Representantes insisten en que Biden debe abandonar la carrera electoral en este año 2024. Cuenta que China gasta ya más que Estados Unidos en fusión en la carrera por el santo grial de la energía. Mientras que en el lado francés estamos viendo también cómo los medios económicos, como puede ser el caso de BFM, habla de las alternativas que tiene ahora Francia para afrontar un gobierno. En la primera, un gobierno del propio Frente Popular. Luego también podría ser una alianza entre los macronistas y el centro, pero hay más escenarios de los que nos ocuparemos enseguida. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. En 5 días leemos que la dueña de Globo provisiona más de 400 millones ante una posible multa de Bruselas. La alemana de Libre Giro habría vulnerado la normativa comunitaria sobre competencia. También apunta 5 días que Blackstone logra la mayor refinanciación europea en hoteles para la española Jeep por un valor de 1.600 millones. Los bancos, entre ellos Santander, conceden a la inmobiliaria un préstamo garantizado con 43 hoteles. Nos vamos al economista.es. Macron podrá gobernar en coalición con la izquierda. El bloque de Mélenchon gana sin mayoría absoluta las legislativas galas, según los primeros resultados escrutados a primera hora de la noche, según el economista. Este resultado, junto con el retroceso al tercer puesto de Marine Le Pen, aboca a una coalición de la izquierda con Emmanuel Macron. Volviendo a España, los planes de empleo solo logran el 25% de partícipes previstos. Suman 2,4 millones frente a los 10 millones que Said persigue. Más asuntos. Moncloa hará relevos clave en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia antes de la próxima OPA. BBVA Sabadell prepara así 7 fichajes en los supervisores. Finalmente, en expansión, Iberdrola gana a Endesa como líder en clientes de luz. Es la primera del ranking con 10 millones de clientes y el 33,3% del mercado. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover.
Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo? Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar. Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan. Qué bien me conoces. Así da gusto. El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina. Todo lo que necesitas está en Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.